Ever Mejía es esposo y padre de 2 hijas. Con 14 años de matrimonio, sirve como pastor de jóvenes en Iglesia Días de Gloria. Hace 15 años cofundó Gruposa, empresa dedicada a la hotelería, y forma parte del equipo de Crown, donde enseña finanzas personales con principios bíblicos. Bienvenidos a Cristianamente, donde la fe se piensa y se vive, con el tema del día de hoy, que es discerniendo el corazón escondido de tu hijo. Y hoy tenemos como invitado a Ever Mejía, y es un privilegio verdaderamente estar aquí juntos. Gracias, Ricky y Evelyn. Muchas gracias por invitarnos. No, gracias por estar aquí en este espacio donde estamos hablando acerca de cómo pensar cristianamente, ¿verdad? Y vamos a arrancar con unas preguntas. La primera es, ¿qué cosas puede revelar un hijo sin decir una sola palabra? Bueno, nuestros hijos siempre se comunican, aunque no digan una sola palabra, ¿verdad? Y las nuevas generaciones o nuestros hijos pueden reflejar una inestabilidad emocional, tristeza, rechazo, culpa, una evidencia de frustración acumulada en su vida, ¿verdad? Un escape emocional también. No necesariamente nos lo van a decir. Nosotros queremos que nos lo digan. Ellos no lo van a expresar verbalmente, sino a través de sus acciones. Uh-huh. Así en 10 segunditos conozco a una chica de Vista en la colonia donde viven mis papás, que está en un columpio por más o menos 2-3 horas con sus audífonos puestos sin parar columpiándose. Y cuando yo la veo digo, ¿qué está hablando esa chica a través de 3 horas con audífonos en un columpio toda la tarde en su colonia? Wow. Impresionante. Otra pregunta, Ever. ¿Por qué a veces un hijo actúa lo que no sabe explicar? Especialmente en etapas como la adolescencia, podríamos decir, ¿verdad? Los hijos no cuentan con un lenguaje emocional desarrollado. No tienen la capacidad de transmitir lo que sus emociones están internamente generando. La madurez no la tienen para procesar lo que sienten y externárselo a los papás, ¿verdad? Y no tienen herramientas, aún no se han equipado ellos con herramientas para poder expresar su dolor. Entonces, como resultado, lo emocional de ustedes se transforma en una conducta, y esa conducta al final es como el lenguaje del corazón, lo que está tratando el corazón de decir, ¿verdad? Y ejemplos de eso podría ser la rebeldía, la búsqueda de aprobación, la inseguridad, la agresividad que vemos muchas veces en los adolescentes, o incluso la dependencia digital. Y esto es bien importante, ¿verdad? Porque tenemos que ver. Tenemos que observar, ¿verdad? No solo esperar, escuchar. La siguiente pregunta, Ever. ¿Qué tipo de ambiente hace que un hijo esconda su corazón en lugar de abrirlo? Ay. A estos ambientes que generan un cierre realmente es el ambiente de donde hay corrección, pero no hay nunca conexión con los padres, ¿verdad? Es el padre que corrige, pero no tiene una conexión. El castigo que llega, pero sin conversación. Una autoridad sin cercanía. Este es un ambiente que cierra el corazón de nuestros hijos. Las reacciones explosivas que muchas veces como padres nosotros podríamos tener, y las comparaciones constantes, ¿verdad? Un hijo que se siente comparado es un hijo que cierra su corazón. Y tal vez quisiera dejar esto, Hebreos 4:16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ay, no, nuestro Padre que está en los cielos diciéndonos, acérquense con confianza a este trono de gracia, ¿verdad? Debería ser lo que practicamos con nuestros hijos. Así es, amor, libertad y gracia, ¿verdad? Así es. Otra pregunta, Ever. ¿Qué pasa cuando en casa solo se corrige lo visible, pero nunca se conversa sobre lo interior? Y yo creo que nos pasa a todos los papás, ¿verdad? Me voy a poner ahí porque soy papá de una nena de 11 años, una preadolescente y otra de 7 años. Y es que muchas veces queremos sujetarnos únicamente a corregir la conducta, ¿verdad? Y entonces, en ese caso, formamos hijos de apariencia, pero no hijos en transformación. Ellos se comportan bien para no ser corregidos para nosotros, aunque el corazón no esté siendo transformado. Se genera una obediencia externa, pero no lo hacen por convicción. No dejan de tener ciertas conductas por convicción, sino quizá por temor, ¿verdad? Y se desarrollan hijos que por supuesto cumplen, pero que no están conectados con sus papás. Y eso lo podemos ver de muchas formas, ¿verdad? Yo creo que ahí Ever tocó un tema que es central en lo que estamos hoy discutiendo, ¿verdad? Y es cómo podemos discernir el corazón escondido de un hijo cuando no hay palabras, cuando vemos conductas que quizás nos sacan de nuestro espacio de comodidad porque sentimos que estamos proveyendo, porque sentimos que estamos llevándolos aquí y los tenemos en un buen colegio, pero hay algo que no está sucediendo y literalmente sentimos que su conducta es diferente tal vez a lo que nosotros esperaríamos o desearíamos para ellos.
Y entonces comienza esa lucha del padre a decir, ¿cómo vamos a conocer el corazón si no me lo quiere mostrar, ¿verdad? Y la idea de hoy es poder conversar cómo, digamos, estas situaciones que plasmamos quizás en negativo, ¿cómo podemos dar respuesta cristianamente a esto? ¿Cómo podemos nosotros responder con la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo puede un padre leer el corazón de su hijo y ganarse la confianza para hablar de lo que realmente le pasa a Ever? Esa es la pregunta del día de hoy. Nada más. Nada más y nada menos. Bueno, yo creo que debemos de centrarnos en patrones de conducta y no en eventos. Nuestros hijos pueden tener de repente un acto de rebeldía, ¿verdad? Pero no un patrón, ¿verdad? Que es algo constante y que se repite. Debemos de ser muy, muy sabios en observar si esto se ha vuelto un patrón en nuestros hijos, porque esto nos puede ayudar a identificar que no es solo un evento fortuito, sino es un patrón que va desarrollando, va comunicando algo que el corazón quiere mostrar, ¿verdad? Entonces debemos ser observadores de nuestros hijos. Yo siempre que se suben al carro observo a mis dos hijas, cómo se están subiendo, si vienen tristes, si vienen alegres, si sus ojos están decaídos, si vienen preocupados o vienen temerosos. Y algunas veces les he hecho preguntas como, María Paula, ¿estás segura que estás bien? Porque uno como padre conoce la cara, pero si uno no se detiene a observarlas, ahí uno podría meterse en un problema. Así que observar, escuchar activamente, creo que es otra parte importante para nosotros, y es escuchar activamente sin interrumpirlos y ponerles atención sin pensar en cómo los voy a corregir o qué consejo les voy a dar, y sin pensar en el versículo de la Biblia, ¿verdad? Lo estoy escuchando sin juzgarlo de inmediato. Dejo que me cuente, ¿verdad? María Paula en la actualidad me cuenta sobre cómo las hormonas de sus compañeros se alborotaron. Yo me le quedo viendo y digo, estoy seguro que me estás contando tu historia también, ¿verdad? No solo la de sus compañeros. Conozco un amigo. Fíjate que una amiga, un amigo, un interés genuino ustedes. No solo así como que contame rápido para que ya, pues, ¿verdad? Y de todas maneras te voy a terminar regañando, y permitirles a ellos hablar y discernir las emociones detrás de la conducta. Y ahí en discernir, si quisiera yo decir que tenemos que ser padres que le oremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que nos ayude a discernir. Pues yo considero que el discernimiento va más allá de lo natural, ¿verdad? Sí. Y creo que tener papás que tienen tiempos de oración nos va a ayudar a discernir el corazón de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos, por temor, por inseguridad y demás, van a querer bloquear o esconder ciertas conductas. Y realmente creo que es ahí donde nosotros debemos de también conectarnos con Dios, que ser padres conectados con Dios creo que nos ayuda a discernir totalmente, ¿verdad? Es interesante porque todo esto nos habla acerca de, y lo decimos todo el tiempo porque lo creemos, de una intencionalidad, porque tiene que ser algo activo, ¿verdad? No solo podemos quedarnos esperando a que las cosas sucedan, sino tenemos que hacer algo al respecto. Y me gustó muchísimo porque al final conocer a nuestros hijos hace una diferencia enorme, porque como decías, si no los conozco, no voy a poder ni siquiera comenzar ese primer proceso de discernimiento de por qué viene como viene, por qué no viene como yo, porque la conozco, por qué no viene como siempre, sino que viene con cara tal vez de preocupación. Y otra de las cosas que me llama mucho la atención de lo que compartía Sever es que nosotros debemos mostrar un interés genuino, porque nuestros hijos nunca se van a abrir ante una persona si no saben ellos que verdaderamente les interesa. Y eso es bien importante, porque nosotros como papás, y más que todo en este tiempo que usamos siempre la justificación de estamos en carreras, no tenemos suficiente tiempo, lo que paramos haciendo es solo, tal vez hacemos la pregunta, pero ni estamos poniendo atención cuando nos abren su corazón, y a la siguiente no van a tener ganas de volver a hacerlo. Pero si ellos ven que nosotros mostramos un interés genuino, que al día siguiente les podemos preguntar acerca de lo que conversamos el día anterior, entonces ellos se dan cuenta que vale la pena abrir su corazón y comienza una comunicación a otro nivel, ¿verdad? Y yo creo que la respuesta que demos a este problema planteado de cómo discernimos ese corazón escondido de nuestro hijo es algo que usted dijo, Ever, y tal vez me gustaría regresar un poquito ahí. Usted habló acerca de esa diferencia entre una conducta, que es lo que vemos externamente, y lo que realmente está pasando en el interior, ¿verdad? A veces los papás nos enfocamos demasiado, sobremanera, en corregir la conducta, pero no vamos a lo que produjo esa conducta. Y ahí está el verdadero problema de raíz, ¿verdad? Entonces, hablemos un poquito de esto. ¿Qué cosas debemos nosotros como padres manejar, entender acerca de qué hacer con una conducta que está equivocada, que necesitamos corregir, pero que también debemos encontrar la raíz, ¿verdad? Que es lo que Jesús siempre
¿verdad? Se preocupaba. Él decía, no importa tanto lo que comen o lo que dicen o lo que hacen, sino qué es lo que hay en el corazón que produjo eso, ¿verdad? Es que quiero dejar esto. La conducta puede modificarse y nosotros hemos querido hacer eso con nuestros hijos, la modificación de sus conductas, pero solo el corazón es el que puede obtener una transformación, ¿verdad? Y cuando el corazón se transforma es que al final también vemos frutos externos en sus vidas. Pensando en esto, yo pensaba en ese versículo que les compartí al inicio, en donde dice: acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Primero es que es un trono de gracia, y dice: ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Este es un punto interesante porque es un trono de gracia, y si recordamos en Juan dice que Jesucristo era lleno de gracia y de verdad. Pero ¿cómo nosotros nos introducimos al corazón? Era la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a conocer ese corazón? Es dedicándole tiempo a nuestros hijos, ¿verdad? Un tiempo de calidad en el que podamos nosotros establecer una relación con ellos. El papá no solo es quien lleva el alimento a la casa, sino Proverbios 4:23 es un versículo bien usado por nosotros los cristianos, ¿verdad? Pero dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. Ahora, como padres, tenemos la responsabilidad de guardar el corazón de nuestros hijos también, pero para guardarlo hay que conocerse. Y yo quisiera dejarles esto, hacerles unas preguntas, evitar el por qué hiciste esto, ¿verdad? Porque por qué hiciste probablemente tenga una respuesta que no nos guste, pero si le preguntamos ¿qué sentiste? ¿Qué estabas pensando cuando hiciste esto? ¿Verdad? Eso nos ayudará a conocer un poco más el corazón. ¿Qué sentiste? Es qué hay adentro, ¿verdad? No por qué lo hiciste. ¿Qué estabas pensando? Habla de la mente, pero también de una conexión al corazón. Entonces los papás debemos de hacer algunas preguntas más hacia el corazón que hacia la conducta y la actitud que nuestros hijos tengan. Sí, a veces cuando preguntamos por qué, la respuesta no nos va a gustar necesariamente, ¿verdad? Entonces quizá eso, en lugar de acercarnos, nos va a alejar. Hacer preguntas creo que es clave, y es una de las cosas que podríamos dejar como respuesta a esto. ¿Cómo podemos nosotros discernir ese corazón escondido de nuestros hijos? Es saber hacer preguntas. Creo que es una clave en desarrollar una forma de llegar al corazón del hijo, es hacer preguntas y escuchar la respuesta con interés genuino y escuchar qué dice esa respuesta. Como usted dice, cuál es ese sentimiento que está detrás, cuál es la experiencia que quizás tuvo, el motivo, aunque sea incorrecto, porque esto no crean que estamos diciendo que si nos dan una buena respuesta y es que yo hice esto porque estaba triste, va a estar bien. No, o sea, la conducta hay que corregirla, claro, pero tenemos que llegar a lo que está detrás, ¿verdad? ¿Qué hay detrás? Conocer el corazón. Al final se trata de conocer el corazón. Y algo que nos ha gustado muchísimo al pensar en paternidad, Ever, es que muchas veces, como estabas diciendo ahorita, reaccionamos porque nos preocupa mucho la conducta. Nos preocupa mucho lo exterior, pero en realidad nosotros hemos sido llamados a pastorear el corazón de nuestros hijos. Y yo no sé, pero en general, como papás cristianos, no pensamos como primera opción que el pastor y la pastora de nuestros hijos somos nosotros. Uno piensa en el pastor de la iglesia, o en el pastor del grupo de jóvenes, o en el pastor del grupo de niños, pero en realidad nosotros fuimos llamados a pastorear, a cuidar el corazón de nuestros hijos. Ustedes saben que André está por allá afuera y también acompañando a mi esposa, y nosotros somos pastores de jóvenes de hace muchos años. Y yo le decía, no es lo mismo ser el pastor de jóvenes que el papá de una de las jóvenes, de las jovencitas. Ese es un cambio totalmente. Yo mismo he tenido que hacer una reflexión en mí y decir, ok, te toca que pastorear a María René, que tiene 7 años, pero María Paula ya está en preadolescentes y ella me ve como el papá y el pastor de jóvenes ahora. Y algunas cosas que nosotros hemos estado tratando de practicar con ellos para conocer este corazón y para ayudarles y todo lo demás es que estamos tratando de crear un ambiente donde ellos puedan hablar sin temor. Yo he tenido que hablar con mi hija y decirle, ok, hay cosas en las que probablemente yo te voy a regañar, pero yo prefiero que entendas que es más importante el regaño que perder tu confianza. Si pierdo tu confianza, entonces crear ese ambiente donde ella hable con seguridad nos va a permitir conocer el corazón de nuestros hijos, porque ellos sí se van a poder expresar y no van a esperar que Ever saque el chicote y le den. Otra es lo que decía Evelyn, reconocer la emoción sin aprobar la conducta. Tenemos que saber que nuestros hijos tienen emociones dentro, que pueden pasar un tiempo de ansiedad, que pueden pasar un tiempo de depresión. Yo creo que en los tiempos de mis papás era como los patojos no tienen problemas y no deberían de quejarse de nada en esta vida. Pero estas nuevas generaciones sí lo tienen, ¿verdad? Y ser una figura cercana.
no solo una autoridad distante, ¿verdad? Ser esa figura que está cercana a mi hijo, a mi hija, y no solo para hacer cumplir la autoridad, sino para conocerlo. Yo lo tengo demostrado. Cuando yo me convertí, lo que realmente me llevó a entregarme a Cristo fue que encontré a alguien que era un líder espiritual para mí, que no trató de disciplinarme, castigarme y demás, que fue en un colegio cristiano, sino que se acercó a mí cuando me veo fuera de clase. Yo siempre lo testifico. Me dijo, venite a la cafetería y nos vamos a comer un pan con chile y nos vamos a tomar una gaseosa. Y yo como, no puede ser. No me regañó. No me regañó, no me castigó, no me mandó reporte. Lo que yo no sabía es que durante un año esas reuniones se volvieron periódicas de 1 a 2 veces a la semana y él me terminó discipulando. Entonces nuestros hijos esperan más. Que papá vaya con él al partido de fútbol, que la acompañe al salón de belleza, que esté con ella, que comparte ese tiempo. Cuando haya un momento para disciplinar, lo van a recibir mucho mejor porque antes va a haber una conexión emocional. Totalmente, totalmente. Y yo creo que es importante que nosotros pensemos cómo podemos como padres reaccionar ante un corazón cerrado. Puede ser un corazón cerrado porque ocurrió quizá un pecado y nuestro hijo está escondiendo. Igualmente tenemos que estar dispuestos a acercarnos. Un corazón cerrado porque nosotros lo lastimamos, ¿verdad? Y está escondiendo el dolor, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer también como padres para volver a obtener esa apertura? O tal vez nuestro hijo simplemente es un joven, una jovencita o un niño que son más reservados en cuanto a su expresión. Igualmente tenemos que alcanzar el corazón, ¿verdad? Como bien dice Ever, tenemos que cuidar ese corazón porque es un corazón de donde va a manar la vida de nuestros hijos. Así es, y como decía Ricky, nosotros somos los encargados de pastorearlo. Ahora, quizás nos podemos quedar con esto esta tarde. Un hijo no abre su corazón al que lo controla. Un hijo abre su corazón al que lo comprende. Y si ese que lo comprende está en casa y se llama papá o mamá, van a ser bien pastoreados. Por eso es que ellos abren su corazón con sus amigos. Porque sus amigos los comprenden. Y además de eso, porque son pares. Algo que yo creo que nos va a acercar mucho a nuestros hijos es que hablemos de nuestras vulnerabilidades. Que sí podamos hablar de nuestro pasado también. Yo a veces le digo a María Paula, yo hacía esto, y ella se me queda viendo y me dice, no te creo, papito, ¿verdad? Y ahora soy pastor de jóvenes. Digo, sí, Paula, yo hacía eso. Y ella como, y yo le digo, tu papá fue rebelde, tu papá hizo cosas que no debía de hacer, tu papá esto, tu papá lo otro. Y le digo yo, por eso no te tenés que preocupar, pero cuando te esté pasando algo como esto, me venís y me contás y vamos a orar juntos y vamos a salir adelante de eso juntos. Ah, está bien, papito, ¿verdad? Tratar de ser vulnerables con nuestros hijos. Porque quizás nuestros hijos nos ven y dicen, no, seguro mi papá nunca pasó por eso, no le voy a contar. Pero si somos sinceros, nosotros pasamos por cosas similares a los de ellos. Diferente época, no a través de las redes sociales ni nada, pero estuvimos involucrados en esto, ¿verdad? Sí, el pecado está acechando el corazón de nuestros hijos y somos los padres los llamados a discernir esto cristianamente.